Bienvenidos a Título Primero, Principios Generales, publicado en la Ley Federal del Trabajo 2021. En Scriptoasis es importante para nosotros que conozcan sus derechos, obligaciones estipuladas en los artículos de esta ley, por lo cual les recordamos que tomen nota para la evaluación final de esta capacitación. Por ende, comenzaremos. Buenos días, licenciados. Comenzaremos con el artículo primero, el cual menciona que la presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Recordemos que estamos revisando la Ley Federal del Trabajo. El artículo segundo hace relación a las normas de trabajo que tienden a conseguir el equilibrio entre factores de producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. ¿Pero qué es el trabajo digno? El trabajo digno, de acuerdo con este artículo, nos habla de un respeto plenamente hacia la dignidad humana del trabajador. Debe haber un salario remunerador, una capacitación continua, condiciones óptimas de seguridad e higiene, un acceso a la seguridad social y no debe haber una discriminación por origen étnico, nacional, de género, edad, discapacidad, condición social, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. En dado caso que se llegase a suscitar una discriminación de cualquier tipo que se acaba de mencionar, en nuestra empresa, por favor acudan a las autoridades o con sus coordinadores para aplicar las acciones legales correspondientes. En el artículo segundo se hace referencia a la tutela de igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva refiere a esa igualdad entre trabajador varón y trabajador femenino, es decir, que tengan el mismo salario de acuerdo al perfil de puesto y no haya una diferencia por el sexo del trabajador. El artículo tercero nos habla de la definición del trabajo, el cual es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio, se exige un respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Este trabajo se debe efectuar en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores, así como sus familiares dependientes. Es decir, si bien esta ley separada de la Constitución tiene una total y estrecha relación con los derechos establecidos en la Constitución mexicana. En este artículo hay un apartado denominado artículo tercero bis, en el cual nos dice que en efectos de esta ley se entiende por hostigamiento al ejercicio de poder en relación de una subordinación real de la víctima frente a un agresor en el ámbito laboral. Puede expresarse en conductas verbales, físicas o ambas, y a diferencia del acoso sexual, este se refiere a una forma de violencia en la que, si bien no hay una subordinación como tal, sí hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice una o varios eventos. Por lo que son dos situaciones diferentes, pero que están ligadas a este tercer artículo. Como bien mencionábamos, tiene que haber esa relación con sus derechos. De igual manera, en caso que esperemos que nunca se suscite, pero en dado caso, avisen a sus coordinadores, a sus autoridades, para poder actuar legalmente. Este mismo artículo tiene una sección denominada artículo 3º, en el cual nos hace la definición de autoridad conciliadora, considerada como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros de conciliación de entidades federativas según corresponda. Dada la ubicación de Scriptoasis, nos correspondería con el Centro Conciliador de Nuevo León. La autoridad registral es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Los centros de conciliación son de las entidades federativas, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, igual, según corresponda la entidad federativa de la organización. La Constitución hace referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un día es el día hábil de trabajo, salvo que expresadamente se mencione que se trate de días naturales. El tribunal es el juez laboral y al referirnos con correcto traslado,
es poner a disposición alguna de las partes o algún documento o documentos en el local del tribunal, salvo casos previstos en esta ley. En el artículo 4 nos menciona que no se puede impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución a la autoridad competente cuando se ataquen a los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad. En relación con el artículo anterior, en este se van a describir las situaciones en las que pues, no se está considerando la parte de los derechos constitucionales, ya que menciona que las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce, ejercicio de los derechos, ya sea de manera escrita o verbal. Por lo que tendríamos enlistados los siguientes puntos: los trabajos para adolescentes menores de 15 años, una jornada mayor que la permitida por esta ley, una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo a juicio del tribunal, horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años, un salario inferior al mínimo, un salario que no sea remunerador a juicio del tribunal, un plazo mayor de una semana para el pago de salarios a los obreros y a trabajadores del campo, un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de sus establecimientos. Aquí podemos hacer la relación histórica con las tiendas de raya, y por eso pues ahora se pone en cuestión legal, que no está permitido. También se encuentra la obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o un lugar determinado. La facultad que tiene el patrón de retener el salario por concepto de multa. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo, igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad, como mencionábamos en el artículo anterior. No podemos hacer un acto discriminatorio. De ser así, pues ya vimos que no está permitido legalmente. Un trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las 22 horas para menores de 16 años, y una renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las normas de trabajo, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales o de seguridad social, registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. De ser aplicados algunos de estos puntos que se mencionaron dentro de Scriptoasis, es necesario hacer la denuncia, ya que legalmente no se permite. El artículo 6 nos habla de las leyes respectivas y tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución. Estos serán aplicables en las relaciones de trabajo en todo lo que beneficie al trabajador a partir de la fecha de vigencia. Todas estas leyes están encaminadas también a protegerlos como trabajadores y, en el caso de que sean empleadores, de igual manera, y que conozcan sus obligaciones. El artículo 7 está en relación con la contratación extranjera, ya que se le da una prioridad a la Bolsa de Trabajo Nacional. Sin embargo, este artículo no es aplicable a lo dispuesto en administradores, gerentes generales. El artículo 8 nos va a hacer la definición de trabajador y trabajo. Un trabajador es una persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado, mientras que el trabajo es toda la actividad humana, intelectual, material, independientemente del grado de preparación o técnica requerido por cada profesión u oficio. El artículo 9 tiene la definición de categoría de trabajador, de confianza, va a depender de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la asignación del puesto. Y estas funciones de confianza, de dirección, inspección y vigilancia y fiscalización son de cuando tengan un carácter general y que sean relacionadas con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. El artículo 10 define al patrón como una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. En este caso tenemos a nuestra gerente de recursos humanos y cada uno tiene su jefe inmediato, que sería el coordinador, el cual se presentó mediante el organigrama de la empresa. En el artículo 11, aquellos directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento son consideradas representantes del patrón.
y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. El artículo 12 nos define intermediario. Es una persona que contrata o interviene en la contratación de una u otras para que presten servicios a un patrón, es decir, las bolsas de trabajo, que pueden ser mediante algunas empresas. Sin embargo, no hay que confundirlo con el outsourcing, el cual está penado legalmente en nuestra nación. Por lo que no es considerado intermediarios sino patrones, estas empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos. Por ejemplo, encontramos la empresa de Sears, en esa imagen, de Jumex, etcétera, Nissan, que bien pueden tener sus bolsas de trabajo ligadas, pero mientras ellos tengan un contrato directo, ya no se tendrían esos derechos de intermediarios, sino como empresa, por lo cual serían responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios. Por ello, en el artículo 14 se menciona que las personas que utilicen intermediarios para contratación de trabajadores son responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. Los trabajadores tienen los derechos siguientes: prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento, y los intermediarios no pueden recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores, que es lo que se hacía en el outsourcing. El artículo 15 nos habla de que en las empresas que ejecuten obras, servicios en forma exclusiva o principal para otra y que no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, se observan las siguientes normas. Para ello, este artículo se fracciona en 4 apartados, el cual es el del 15A al 15D. El artículo 15A nos dice que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por el medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, que puede ser persona física o moral, en la cual fija tareas del contratista, lo supervisa en el desarrollo de servicios o la ejecución de obras contratadas. Ese tipo de trabajo debe cumplir condiciones como que no puede abarcar totalidad de actividades iguales o similares que se desarrollen en su centro de trabajo. El artículo 15b nos dice que el contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista deberá constar por escrito. Es decir, que también la persona, antes de firmar, debe verificar que también su contratista pueda cumplir con las obligaciones establecidas en la ley. En Scriptoassist no llevamos a cabo un contratista, sino más bien es un contrato directo a través de reclutamiento, el cual se proporcionará a cada uno de sus coordinadores y ustedes deberán leer previamente para poderlo firmar. Mientras que en el artículo 15c nos dice que la empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con disposiciones aplicables en materia de salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo respecto a los trabajadores de esa última. Esto con la finalidad de preservar sus derechos. El artículo 15d nos dice que no se permite un régimen de subcontratación cuando se transfiera de manera deliberada a trabajadores de la contratante a la subcontratista, con el fin de disminuir derechos laborales. En este caso, se estará lo dispuesto en el artículo 1004c y siguientes de esta ley. En el artículo 16 se menciona que una empresa es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios por establecimiento de la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. En Scriptoassist somos una consultora que brinda capacitaciones hacia los escritores, por lo cual nos hemos constituido a través del acta constitutiva como una empresa, a través de también nuestro representante legal. En el artículo 17, 18 y 19 se hacen precisiones sobre la aplicación de la ley, es decir, que en el artículo 17 nos dice que como respaldo de esta ley de trabajo se encuentra lo derivado en el artículo 123 constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. En el artículo 18, que en la interpretación de normas de trabajo se toman en consideración sus finalidades señaladas en el artículo 2 y 3 revisado en esta ley, y en caso de haber alguna duda, se prevalece la interpretación más favorable al trabajador. Y como finalidad de este título,
está el artículo 19, donde nos dice que todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. Finalmente, son derechos y obligaciones. De esta manera, se cierra el primer título de la Ley Federal del Trabajo. Los invito a que revisen nuestros materiales publicados abajo de este video para que puedan tener un mayor conocimiento y un acercamiento hacia estos artículos y que sea de una mayor comprensión para ustedes. De igual manera, los invito a continuar con esta capacitación en los títulos siguientes.